honestamente, otras veces. Bueno, Le damos 10 minutos más y no llegaron, esta vez están bastante avanzadas. sí. Bueno, pongo a compartir y arrancamos. Igual falta, no sé quién falta. Tres, La voy a cuatro. buscar para que... Claro. Muestrales según dos variables categóricas. ¿Ven? Acá cada recién nacido, en cada parto nos fijamos, por un lado, si las madres eran fumadoras o no fumadoras, esa es una variable categórica, y la otra era si el peso normal o el peso era bajo, otra variable categórica. Y que son dos variables categóricas totalmente distintas. En cambio, en el caso anterior era la misma categórica en dos grupos, por eso llamábamos homólogas, variables categóricas homólogas. Bueno, entonces, acá están los datos. Vamos al grupo 4. Quiere contar el grupo 4, le tocaba la primera pregunta. Sí, nosotros tenemos la muestra aleatoria de los 120 partos, esa sería la muestra. Bien. Después la unidad muestral sería cada uno de esos partos. Bien, ¿y es cada uno de estos 120 partos? Sí, ¿o no? No, ¿no? Sería como de la población. O de la... No son los que elegiste vos, son todos. De todas las unidades muestrales que hay, vos después al azar elegiste 120, pero hay muchos más. ¿Sí? Claro. ¿Y poblaciones? Claro, población, hay una sola población con las dos variables categóricas. ¿Y cuáles son esas dos variables categóricas? Tenés que las madres sean o no fumadoras y por otro lado, si el bebé tiene un peso normal o un peso bajo. Perfecto, entonces, dos variables categóricas. Una es si la madre es fumadora. Ven que es categórica, ¿no? Porque la respuesta es sí o no. Y la otra es el peso del recién nacido. Y las opciones son peso normal o bajo peso. Perfecto. Bueno, ¿se entiende la diferencia con respecto al anterior? ¿Se acuerdan? En el anterior era solamente si aprobaba o no aprobaba, medido en Cava y medido en Buenos Aires, medido en cada población. Entonces, ahora seguimos, pero yo, como para reforzar la idea, que lo que tenemos acá es una sola población, tenemos una población que está formada por muchísimas unidades muestrales. Cada unidad muestral es un parto ocurrido en 2015, en esa, no me acuerdo si era una maternidad o una localidad. ¿Qué era? ¿Una maternidad o una localidad? En un hospital público, ¿no? Entonces tenemos ese hospital y en ese hospital... En todos, ¿eh? Parece que en todos los hospitales. Sí, en 2005 en todos los hospitales públicos. Perfecto. Buenos Aires. Entonces, en todos los hospitales públicos de Buenos Aires en el 2015. Esa es mi población. No sé, capaz es 500.000 bebés. Y Cava, pero bueno. 2005 y Cava. Y Cava, perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos montones de unidades muestrales, que son todos los partos. ¿Sí? De todos esos partos, esa es nuestra población, nosotros vamos a elegir una muestra de ¿cuántos? De 120. 120, de 120 partos, ¿sí? Y en cada uno de esos partos, acá tengo un parto, a diferencia de lo anterior, lo que hacemos es registrar dos variables. Por un lado, si la madre es fumadora, y por otro lado, si el peso del recién nacido es normal o no. Normal o bajo peso. ¿Sí? Y fíjense que ahora, a partir de eso, lo que nosotros estamos diciendo acá en la población, nuestra H0, es que no hay relación entre que la madre sea fumadora y el peso. ¿Sí? O sea que el tabaquismo en la H0 vamos a hablar de independencia. Entonces,
tener el dato, saber si una madre fumadora o no fumadora, eso no nos va a dar información acerca de si el hijo es, va a tener peso alto, peso normal o peso bajo. ¿Estamos? Entonces ven que es una estructura bien distinta a esta otra. Acá tenemos dos grupos. Dos grupos y medíamos la misma variable en cada grupo. ¿Sí? Bueno, entonces salgo de acá y volvemos a ustedes contando los resultados. Bueno, gracias, grupo 4. Vamos al grupo 2, que tenía que estimar estas dos condicionales. Sí, calculamos las frecuencias relativas, o sea, la probabilidad, y hicimos las condicionales igual que antes, o sea, hicimos un estimador puntual, digamos, de la... Bárbaro. Esto es B, es bajo peso, y A, ¿qué es? Es fumadora. Ah. Entonces a esto lo llamamos A. Y B es peso normal. Así que acá tenemos B complemento. ¿Se acuerdan de esto, no? O ya Sí. se olvidaron. B complemento y esto Después es el complemento. A complemento. Entonces nos piden P de B dado A, que sería, vamos a escribirlo acá, Claro, peso normal dado fumadora y probabilidad de peso normal dado madre fumadora. después peso normal dado madre no fumadora. Perfecto. Y después abajo agregamos nada más que la estimación puntual esta que nos dio indica que no son independientes. Perfecto. Es distinto. Acuérdense, esto es una aproximación, ¿no? Acá iría el aproximado, porque estamos estimando la probabilidad. Para saber exactamente la probabilidad tendría que tener el censo, ¿no? Entonces acá, si quieren, ponen el aprox. Bueno. Perfecto. Entonces hicieron las cuentitas y les da que si la madre es fumadora, la probabilidad de que el recién nacido tenga un peso normal es de 0,67. Si la madre es no fumadora, la probabilidad es más alta, 0,86. Entonces, perfecto, perdón, la conclusión. ¿Se acuerdan cómo tenían que dar estas dos probabilidades cuando realmente teníamos las probabilidades en el capítulo 2 para que haya independencia estadística? Iguales puede ser. Tenían que dar iguales. ¿Se acuerdan? Las dos, poníamos el mismo evento con dos condiciones, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ven? Esta de acá y esta de acá tenían que ser iguales, porque es el mismo numerador y distinto denominador para que haya independencia. ¿Por qué ahora no decimos directamente listo, son independientes y se acabó? Porque no tenemos las probabilidades, no tenemos la población, tenemos un aproximado. Entonces, necesitamos hacer una prueba de hipótesis para ver si estas diferencias que tenemos acá son lo suficientemente grandes para asegurar que hay independencia estadística. ¿Alguna duda? Bueno, a ver, el 3.5 tiene que decir por qué hay incertidumbre. En las estimaciones anteriores, ¿eh? Pusimos que hay una diferencia, que puede ser que sea porque hay una diferencia entre las frecuencias observadas y la esperanza de las frecuencias. Y bueno, que para eso se realiza una prueba de hipótesis de homogeneidad. Y ojo, ¿es de homogeneidad esta? ¿No es? No, porque vimos que de independencia. es de independencia, porque homogeneidad, ¿te acordás que eran Claro, dos poblaciones. dos poblaciones? Acá tenemos una. Está bien, sí. Bueno, esto está bien, pero la pregunta es otra cosa. Acá dice estimar la probabilidad. Y ven que yo acá puse un aproximado. No tengo certeza, no digo que la probabilidad de B dado A es exactamente igual a 0,667.
Entonces la pregunta es esa, ¿por qué no estoy segura? Ah, ok. ¿Y qué dicen? ¿Por qué no podemos decir que... Porque esto es solo una muestra. Exacto, yo no puedo decir la probabilidad de peso de edad se aproxima a 0,667, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una muestra. ¿Cuándo podríamos decir que es igual? Cuando tenemos un censo de... Exacto, para que no exista incertidumbre, deberíamos haber relevado a toda la población. Es decir, tendríamos que tener un censo. Si yo a todos los recién nacidos en hospitales públicos, a todos me fijo si la madre es fumadora y el peso del chico, entonces ahí sí podría decir que es exactamente igual. Pero ahora es una frecuencia relativa, el 0,67 calculado en base a 120 pibes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan eso de que si repetimos el experimento aleatorio y vamos aumentando el n, a medida que aumentamos el n, la frecuencia relativa converge a la probabilidad? ¿Se acuerdan de eso? La frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad a medida que el n aumenta. Es una aproximación. Y cuanto más grande sea nuestro n, mejor va a ser la aproximación. Bueno, vamos a el ítem D. Lo tiene que contestar el grupo 6. Tiene que plantear las hipótesis. Sí, nosotros planteamos ahí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula sería que son estadísticamente independientes del peso del bebé. Con si fuma o no fuma la madre. Y luego la hipótesis alternativa la planteamos como lo contrario a ahí, de que no es estadísticamente independiente, que sí, o sea, se traduciría en que sí depende de si fuma o no fuma el peso de los bebés. Y lo planteamos como está en el libro, pusimos la representación del peso de bebé como B minúscula y si la madre fuma o no fuma como M mayúscula. Bueno, y, una cosita. La parte en contexto está perfecto, ¿se entiende? Nuestras hipótesis acá, en las pruebas de independencia, en la H0, vamos a hablar de independencia estadística. Y como tenemos dos variables categóricas, decimos que una es independiente de la otra. Igual que hacíamos antes cuando comparábamos las condicionales, solamente que ahora es en una prueba de hipótesis. Ahora, esta partecita de acá, vamos a mejorarlo un poco, porque acá están dando como un único evento, ¿no? Es bajo peso y M supongo que es madre fumadora, es igual a una por otra. ¿Se acuerdan? A partir de la fórmula de la página 57, más o menos, de la independencia estadística, de la página 58, me parece. ¿Cuál página? ¿Cómo? ¿Qué página? 58, 57. Bueno, vamos a la unidad esta y ¿se acuerdan que para que haya independencia, qué tenía que pasar? Que la probabilidad, vamos a recordar un poquito. Sí, que la probabilidad de ambos sea igual. O sea, la probabilidad de que ocurra un evento sea igual a la probabilidad de que ocurra el que queremos comparar si son estadísticamente independientes. Esa era una, pero otra forma de probarla era la intersección, probabilidad de IB, ¿a qué era igual si fueran independientes? A la probabilidad de una por la probabilidad de otra. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Si esto se cumplía, si la conjunta era igual al producto de las probabilidades, eran independientes. Pero eso se tiene que dar para todas las combinaciones. Acá tenemos 4 combinaciones. Entonces, A de la madre fumadora y peso normal es igual a esto. Pero también tiene que ocurrir. Si mostrabas la independencia entre dos de esos, ¿no era que todos eran independientes también entre sí?
No, al revés. Si uno no te daba, ya eso decía que no eran independientes. Ah, pero que uno sea... Que uno te dé, no sabes con los otros tres. Capaz hay alguna combinación que no da. ¿Entiendes? Así que hay que probarlo para todos. Entonces esto sería probabilidad de A y B complemento. Probabilidad de A complemento y B. Y probabilidad de A complemento y B complemento. Yo aquí pongo el I, pero también puede ir la intersección. ¿Se acuerdan que es la U invertida? Entonces, lo que estamos diciendo acá es, vuelvo un momentito a la tabla, acá, que si hay independencia, esta probabilidad, este numerito de acá, tiene que ser igual al producto de esto por esto. Pero también se tiene que cumplir acá y también acá. ¿Sí? En términos poblacionales. Atención, porque eso no es en la muestra, sino en la población. Por eso pongo, en realidad no es P, sino pi. Perdón. Vamos a poner acá, todo esto es pi. Bueno, entonces, esto es lo que planteamos acá en la hipótesis y esto es lo que en el libro si se fijan, por ejemplo, en la página 198, en vez de decir todas estas combinaciones, que es lo que estamos haciendo acá, arriba de todo dice, bueno, que hay independencia, quiere decir que pi de sub ij, o sea, cualquier i, cualquier j, cualquier combinación, es igual al producto de las probabilidades de los bordes. ¿Se entiende? En vez de hacerlo exhaustivo, que es lo que estamos haciendo acá, todos los cruces posibles, es como hacer un genérico. Entonces... O sea, puedo poner H0 igual y todo eso. Sí. Y otra opción sería hacer esto. En vez de poner A y B, que ya le estamos poniendo nombre y apellido, le vamos a poner IJ, y es igual al producto de PI por J, donde I es, por ejemplo, fumador y no fumador. Y J es bajo peso o peso normal. ¿Se entiende? Entonces es, con esa frasecita estamos diciendo, haceme todas las combinaciones y para todas las combinaciones se tiene que cumplir la igualdad. Y la alternativa es, acá pusieron, no es estadísticamente independiente, perfecto, y eso quiere decir, no que todas estas tienen que ser distintas, no es que esta tiene que ser distinta y esta, con que una nos dé distinta, ya está. ¿Se entiende? Es alguna de las pi sub ij distinta a pi sub i por pi sub j. Con que una no cumpla esa igualdad, ya decimos que no hay independencia estadística. ¿Vamos? ¿Se entendió? Son dos variantes, no tienen que poner todo. O hacen el desagregado para todas las combinaciones o plantean un genérico. Bueno, grupo 1 tuvo que calcular las esperanzas. Acá sacó las esperanzas. Bien. Hay un truquito. Me parece que están mal igual, que las sacamos mal. Ah, de la frecuencia. No de la frecuencia relativa, sino de las frecuencias. Así que sería... Acá. Igual esa no es la fórmula de homogeneidad, porque a ver si nos confundimos en eso también. A ver, vamos a ver. Nosotros igual la recalculamos abajo porque no vimos los de arriba para calcular el estadístico. Así Claro. que el cuadro ese tiene las esperanzas recalculadas. Vamos a ver cómo se calculan las esperanzas, que eran lo que tenían que hacer ustedes.
La esperanza era, a ver, hicieron 006 por 0,155. No, las esperanzas serían, no voy a mirar estos números, sino voy a mirar lo de los bordes. Sería, ¿qué dice la teoría? ¿Cuánto debería valer la probabilidad de esta casilla, la que estoy pintando? Si hubiese independencia. La probabilidad normal por la probabilidad de fumadores. Exacto, tendría que multiplicar este numerito por este numerito. ¿Se entiende? Para que es lo que escribimos recién. Bueno, eso lo pueden hacer, pueden pasar por este cuadro, pero les doy un atajo para hacer eso. Acá tienen los bordes de la tabla, que es lo que se armó fácil, ¿no? De hecho, eran los datos que tenían, o sea, decía el enunciado, dice que hay 16 y 8, así que sumamos y nos da 24. O sea, usan los totales. El total de las columnas y el total de las filas. ¿Y cómo sacamos acá las frecuencias esperadas para esta casilla? No miramos lo que está dentro de la casilla, miramos los laterales. Entonces, lo que van a hacer es multiplicar el 24. Esto sería así. Yo tengo que sacar la esperanza, ¿no? Sí, está la cuenta igual, está dentro de la... Sí, pero para entender la lógica sería 24 dividido 120, que es la probabilidad de fumador. Eso lo tenemos que multiplicar por la probabilidad normal, que es 99 dividido 120. Y eso nos daría la probabilidad esperada para esta casilla. ¿Se entiende? Es esto, esta probabilidad por esta probabilidad. Pero como yo quiero la esperanza, todo esto lo tengo que multiplicar por el n, que es 120. Quiero un conteo, no quiero una probabilidad, quiero un conteo. Entonces multiplico por 120. Al final del día, lo que está pasando para sacar la esperanza es que yo estoy multiplicando, fíjense, el total de la fila por el total de la columna y todo eso lo divido por el n. Esa es la cuenta final que estamos haciendo. Y eso es así para todas estas casillas, ¿se entiende? El 79,2, ¿de dónde salió? Multiplico 99 por 96 y divido por 120. Este numerito, ¿de dónde salió? Multiplico 96 por 21 y divido por 120. ¿Estamos? Nunca miren lo que está dentro, porque lo que está dentro es lo que ocurrió, no lo que espero. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es para el grupo 1. Vamos a sacar esto, que no está bien. Grupo 1, ¿entendió? ¿De dónde salen las Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, grupo 2. ¿Sacó el estadístico? Sí, hicimos las diferencias arriba porque no habíamos visto el otro punto y después el estadístico de Pearson. El observado menos la esperanza o esperado al cuadrado sobre el esperado. La Claro. sumatoria de los 4 nos dio 5,21. Buenísimo. Y el grupo 3 tuvo que sacar los grados de libertad, que está bien, es 1, y después sacar el p-valor, ¿no? Que les dio... Perfecto. Bueno, y el grupo 4, nos falta la conclusión. A ver, concluimos entre todos. ¿Se rechaza o no se rechaza H0? Nos faltó fijar el nivel de significación, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto dicen de alfa? Pongámosle... 0,5. Vamos a ponerle 001. ¿Por qué? Porque el error de tipo 1, este nivel de significación alfa sería la máxima probabilidad de, siempre es rechazar equivocadamente H0, ¿no? Entonces, en este caso sería
concluir Que es independiente que sean fumadoras con el peso de los bebés, cuando en realidad... ¿es No, eso? que no es independiente, cuando en Exacto. realidad lo es. ¿Y eso qué traería aparejado? Decir, cometer este error, decir, sí, mira, que la madre fuma afecta el peso del bebé. Y no es cierto eso. ¿Es grave ese error o es peor el otro? El otro sería decir que el hecho de que la madre fuma no afecta el peso del bebé cuando en realidad sí lo afecta. ¿Cuál les parece más grave de los dos? Es peor decir que no afecta y que afecte. ¿Lo ven todos acá? El error de tipo 2 sería el más grave, es el falso negativo. Yo digo, las madres pueden seguir fumando porque eso no tiene consecuencias sobre el peso de su hijo, pero sí la tiene, solamente que yo no lo detecté. Es un falso negativo. Y lo que estamos planteando acá, el que nosotros controlamos, es el error tipo 1, que es el otro, al revés. Rechazar H0, por lo tanto decir que sí, que no hay independencia. Es decir, que el peso del bebé depende de que si la madre fuma o no, y que eso no sea cierto. A mí me parece que es más grave el otro, ¿no? Por lo tanto, ¿se acuerdan que si yo pongo un alfa muy chiquito, el error de tipo 2 sube? Entonces no me conviene poner uno muy chico porque quiero... Sí, tenía razón Francisco. Así que... Vamos a Francisco. ver, que tiró el 5%. Bueno, entonces, ¿qué concluyen? ¿Se rechaza o no se rechaza H0? El valor P nos dio 0.02259. ¿Es mayor o menor? Menor. 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 Por lo tanto, Se rechaza. se rechaza H0. Es decir, que se rechaza la independencia estadística, ¿no? Por lo tanto, se concluye que llevamos lo que decía H1. Vamos a esto. Entonces, por lo tanto, se concluye que hay evidencias, hay pruebas, este ensayo arroja evidencia de que la deficiencia del peso no es estadísticamente independiente del hábito de fumar de los bebés. Y acuérdense, asociado a la conclusión, tomar como criterio, agregar esto, a qué población se extiende. Y pusieron a todos los partos ocurridos en 2005 en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, y grupo 1, bueno, ya lo dijimos, considera que la deficiencia de los bebés está asociada al hábito de fumar cuando en realidad no lo estaría. Perfecto. Vamos a agregar acá el error del tipo 2. En este caso sería más grave. Bueno, y si quisiera achicar el error de tipo 2, ¿cómo podría ser? ¿Cómo hacemos para disminuir el error de tipo 2? Para disminuirlo, aumentando el N. Bien, aumentando el N, ¿sí? Esa es la forma de bajar el error de tipo 2. Y si quiero bajar el error de tipo 1, Disminuyendo el alfa. tal cual. Bueno, ¿listo? Bueno, con esto estamos y ahora fíjense que todos los problemas que faltan, que son varios, están asociados, cada grupo tiene un problema. Por ejemplo, voy acá al 7.4, le toca al grupo 1. El 7.5 al grupo 2. El 7.6, ok,
Creo que no me olvidé ninguno. 1, 2, 3,